Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Hoy traigo un vídeo que sé que a muchos de ustedes, especialmente a los fans de las telenovelas turcas, y a los que siguen de cerca las historias de amor fuera de la pantalla, les va a encantar. Prepárense porque vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin en vivo. Sí, han escuchado bien. En abril algo podría estar pasando, y vamos a desmenuzar todas las pistas, rumores y posibilidades para que no se pierdan absolutamente nada. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, en esta posible reconciliación, o en lo que sea que esté pasando entre Hande y Kerem, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de los chismorreos sobre celebridades, los análisis de telenovelas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco, por favor, denle al botón de suscribirse. No se arrepentirán, prometido. Además, activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un vídeo nuevo. Así estarán siempre al tanto de las últimas noticias y tendencias. Gracias de antemano por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sus nombres juntos evocan imágenes de romance, química explosiva y, por supuesto, Senkal Kapm, la telenovela que los catapultó a la fama mundial y que, además, los unió sentimentalmente. Todos recordamos esa época dorada, cuando sus interacciones fuera de la pantalla eran tan cautivadoras como las de Eda y Serkan. Sus fotos juntos en redes sociales, sus miradas cómplices en las entrevistas, sus viajes. Era evidente que el amor había florecido entre ellos. Pero como en toda buena telenovela, el romance no duró para siempre. Después de un tiempo, llegó la noticia de su separación, dejando a miles de fans con el corazón roto y preguntándose qué había pasado. Hubo rumores de todo tipo, diferencias irreconciliables, presiones mediáticas, agendas incompatibles. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucedió. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Últimamente han surgido varios indicios, pistas y especulaciones que apuntan a una posible reconciliación entre Hande y Kerem. Y lo más interesante es que aparentemente abril podría ser el mes clave. ¿Por qué digo esto? Bueno, vamos a analizar los hechos. En primer lugar, han aparecido algunas fotografías y vídeos que muestran a Hande y Kerem en los mismos lugares, aunque no necesariamente juntos. Por ejemplo, se les ha visto frecuentando los mismos restaurantes en Estambul, e incluso algunos fans aseguran haberlos visto en el mismo gimnasio. Esto, por supuesto, podría ser una simple coincidencia. Estambul no es una ciudad pequeña, pero tampoco es tan grande como para que dos personas no se crucen casualmente. Sin embargo, la frecuencia de estos encuentros ha levantado sospechas. Es como si el destino, o quizás un buen planificador de citas, estuviera empeñado en reunirlos. Profundizando en el tema de los encuentros casuales, algunos testigos aseguran haber percibido una cierta tensión palpable en el aire. No una tensión negativa, ojo, sino más bien esa clase de electricidad que se siente cuando dos personas que se atraen se reencuentran después de un tiempo. Miradas furtivas, sonrisas tímidas, conversaciones susurradas. Detalles que, aunque pueden ser fácilmente malinterpretados, han alimentado la esperanza de los fans. Imaginemos la escena. Hande entra a un restaurante, un lugar de moda en el barrio de Nianta, y se encuentra a Kerem sentado en una mesa con unos amigos. La sorpresa inicial, un ligero rubor en las mejillas, una breve mirada que lo dice todo. ¿Es solo cortesía, o hay algo más? En segundo lugar, las redes sociales han estado que arden. Tanto Hande como Kerem han estado bastante activos en sus cuentas de Instagram, y algunos fans han notado ciertas similitudes en sus publicaciones. Por ejemplo, ambos han publicado fotos de paisajes similares, o incluso frases que parecen estar relacionadas entre sí. Nuevamente esto podría ser una interpretación subjetiva, pero la coincidencia es cuanto menos curiosa. Analicemos más a fondo esta actividad en redes sociales. Hande, conocida por sus publicaciones artísticas y sus reflexiones sobre la vida, ha estado compartiendo imágenes de amaneceres con frases como nuevos comienzos o dejando atrás el pasado. Kerem, por su parte, ha estado subiendo fotos de sus viajes por Turquía, capturando la belleza de la naturaleza con mensajes sobre la importancia de reconectar con uno mismo y abrazar el presente. ¿Simple casualidad? Tal vez.
Pero los fans más observadores han notado que estos mensajes parecen responderse entre sí, como un diálogo silencioso a través de las redes sociales. Incluso algunos han utilizado herramientas de análisis de redes sociales para rastrear los me gusta y los comentarios de ambos, buscando patrones y conexiones ocultas. La dedicación de estos fans es digna de admiración. Pero lo más interesante de todo son los rumores que circulan en la prensa turca. Varias revistas y periódicos han publicado artículos que aseguran que Hande y Kerem están intentando retomar el contacto. Algunos incluso afirman que han estado teniendo citas secretas para evitar la atención mediática. Por supuesto, hay que tomar estos rumores con pinzas, ya que la prensa sensacionalista turca es conocida por exagerar las cosas. Sin embargo, cuando el río suena, agua lleva, ¿no creen? La prensa turca, siempre al acecho de cualquier noticia jugosa, ha estado especulando sobre los motivos de estas supuestas citas secretas. ¿Estarán buscando un lugar tranquilo para hablar sin ser molestados? ¿O quizás están intentando mantener su acercamiento en secreto para proteger sus carreras? Algunas revistas incluso han publicado fotografías borrosas de una pareja que se asemeja a Hande y Kerem saliendo de un restaurante en el barrio de Bebek, conocido por sus locales exclusivos y su ambiente discreto. La calidad de las fotos es pésima, pero la leyenda que las acompaña es lo suficientemente provocativa como para encender la imaginación de los fans. Anker están de vuelta, claman algunos titulares. Otros, más cautelosos, se limitan a preguntar, ¿reconciliación a la vista? Ahora bien, ¿qué podría significar todo esto? ¿Realmente están Hande y Kerem reconciliándose? La verdad es que es imposible saberlo con certeza. Podría ser que simplemente estén intentando ser amigos después de su ruptura. O quizás, como algunos fans esperan, estén dándose una segunda oportunidad. La amistad entre exparejas es un tema complejo. ¿Es posible mantener una relación sana y platónica después de haber compartido momentos íntimos y profundos sentimientos? Algunos expertos creen que sí, siempre y cuando ambas partes hayan superado la ruptura y estén dispuestas a dejar atrás el pasado. En el caso de Hande y Kerem, la intensa presión mediática y las expectativas de los fans podrían dificultar aún más esta transición. Sin embargo, ambos son profesionales y han demostrado ser capaces de manejar situaciones difíciles. Quizás estén intentando construir una nueva relación basada en el respeto mutuo y la amistad, dejando atrás los errores del pasado. O quizás, la chispa del amor siga viva y estén explorando la posibilidad de reavivar la llama. Si me preguntan a mí, creo que hay posibilidades de que estén intentando algo. La química entre ellos era innegable, y es posible que ambos se hayan dado cuenta de que se extrañan. Además, ambos son jóvenes y exitosos, y tienen mucho en común. ¿Por qué no intentarlo de nuevo? La química entre Hande y Kerem era evidente tanto dentro como fuera de la pantalla. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos. Todo indicaba que había una conexión especial entre ellos. Incluso sus compañeros de reparto y el equipo de producción de Senkal Kapm han hablado en numerosas ocasiones sobre la buena sintonía que existía entre ambos. Ahora, después de un tiempo separados, es posible que hayan comenzado a valorar lo que tenían y se hayan dado cuenta de que se complementan a la perfección. Su juventud y su éxito son otros factores que podrían influir en su decisión de volver a intentarlo. Ambos están en la cima de sus carreras y tienen un futuro prometedor por delante. ¿Por qué no compartir ese futuro juntos? Pero también hay que ser realistas. Una reconciliación no sería fácil. Ambos son figuras públicas, y su relación estaría bajo el microscopio de los medios y de sus fans. Además, ambos han seguido adelante con sus vidas desde su separación, y es posible que hayan cambiado como personas. Volver a estar juntos requeriría mucho esfuerzo y compromiso por parte de ambos. La fama tiene un precio, y Hande y Kerem lo saben muy bien. Su relación, de ser confirmada, estaría constantemente analizada y juzgada por los medios y por los fans. Cada paso que dieran, cada palabra que pronunciaran, sería objeto de debate y especulación. Además, ambos han evolucionado como personas desde su separación. Han madurado, han aprendido de sus errores y han desarrollado nuevas prioridades. Volver a estar juntos implicaría adaptarse a estos cambios y estar dispuestos a ceder en algunas ocasiones. Requeriría mucha comunicación, confianza y sobre todo, mucho amor. Independientemente de lo que suceda, creo que es importante respetar su privacidad y darles espacio para que tomen sus propias decisiones.
Al final del día, son ellos quienes tienen que decidir qué es lo mejor para ellos. Los fans, aunque bien intencionados, a veces pueden ejercer una presión excesiva sobre las celebridades. Es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales con sentimientos y emociones. Merecen tener la libertad de tomar sus propias decisiones sin sentirse juzgados o presionados. Lo mejor que podemos hacer como fans es apoyarlos en lo que decidan y respetar su privacidad. Y hablando de lo mejor para ellos, recordemos que Hande Erçel ha estado vinculada sentimentalmente con Hakan Saban. Esta relación, aunque no tan mediática como la que tuvo con Kerem, parecía ir viento en popa. Sin embargo, los rumores de crisis y distanciamiento han comenzado a circular con fuerza en las últimas semanas, coincidiendo, curiosamente, con el aumento de las especulaciones sobre un acercamiento entre Hande y Kerem. ¿Será que la presencia de Kerem en la vida de Hande ha influido en su relación con Hakan? Es una pregunta que muchos se hacen, pero cuya respuesta solo conoce Hande. La relación de Hande con Hakan Saban, heredero de una de las familias más influyentes de Turquía, era percibida como estable y discreta. Se les había visto juntos en varias ocasiones, disfrutando de viajes y eventos sociales. Sin embargo, en las últimas semanas, las apariciones públicas de la pareja han disminuido considerablemente, lo que ha alimentado los rumores de crisis. Algunos medios incluso han publicado que la relación se habría enfriado debido a la reaparición de Kerem en la vida de Hande. ¿Habrá sido la sombra de un amor pasado demasiado grande para Hakan? Es una pregunta que solo Hande puede responder. Por otro lado, Kerem Bürsin también ha estado enfocado en su carrera profesional y personal. Se le ha relacionado con algunas actrices y modelos, pero ninguna relación ha prosperado realmente. Parece que Kerem ha estado más centrado en su trabajo y en disfrutar de su soltería. Sin embargo, la llama de la esperanza se enciende para los fans de Anker, al ver estas señales de posible acercamiento. Kerem, después de su ruptura con Hande, ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida sentimental. Se le ha visto concentrado en sus proyectos cinematográficos y en su labor como activista social. Sin embargo, su reciente actividad en redes sociales y sus supuestos encuentros con Hande han reavivado las esperanzas de los fans de Anker. ¿Será que Kerem nunca ha dejado de amar a Hande? ¿O simplemente está buscando una segunda oportunidad para enmendar los errores del pasado? Ahora, volviendo al tema de abril, ¿por qué creo que este mes es tan importante? Bueno, en abril se celebran varios eventos importantes en Turquía, incluyendo el Ramadán y el Bayram. Estos eventos suelen ser momentos de reunión familiar y reflexión, y es posible que Hande y Kerem aprovechen estas fechas para pasar tiempo juntos y reconectar. Además, abril es también el mes de aniversario de Senkalkapm, lo que podría despertar sentimientos de nostalgia y reavivar la llama del romance. El Ramadán y el Bayram son fechas muy significativas en la cultura turca. Son momentos de unión familiar, de reflexión espiritual y de celebración. Es posible que Hande y Kerem aprovechen estos días para reconectar con sus raíces y pasar tiempo con sus seres queridos. Además, el mes de abril coincide con el aniversario de Senkalkapm, la telenovela que los unió y que los catapultó a la fama. Es inevitable que estos recuerdos despierten sentimientos de nostalgia y reaviven la llama del romance. Imaginen la escena, Hande y Kerem viendo juntos un episodio de Senkalkapm, recordando los buenos momentos y reviviendo la magia que los unió. En definitiva, el futuro de Hande Erçel y Kerem Bürsin es incierto. Podría ser que se reconcilien, podría ser que sigan siendo amigos, o podría ser que simplemente sigan caminos separados. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Pero una cosa es segura, su historia seguirá siendo objeto de fascinación para millones de fans en todo el mundo. El desenlace de esta historia de amor es aún desconocido. Podría tener un final feliz, como en las mejores telenovelas turcas, o podría terminar con un final amargo como en la vida real. Lo único que es seguro es que la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin seguirá cautivando a millones de fans en todo el mundo. Su talento, su belleza y su carisma los han convertido en dos de las figuras más queridas del entretenimiento turco. Y su historia de amor con sus altibajos y sus misterios, seguirá siendo objeto de fascinación y debate durante mucho tiempo. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad sobre la posible reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como hemos visto, hay varias pistas y rumores que sugieren que algo podría estar pasando entre ellos, especialmente en abril. Pero al final del día, solo ellos saben lo que realmente está sucediendo.
Lo importante es respetar su privacidad y darles espacio para que tomen sus propias decisiones. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado entretenido. Si fue así, por favor, déjenme un comentario abajo diciéndome qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem deberían reconciliarse? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Me encantaría saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Su apoyo significa el mundo para mí. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.